Pues hoy seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Marcos, que tiene este título de la serie Nuevos Comienzos. Y hoy llegamos a Marcos capítulo 10, y en un momento voy a leer los versículos 1 a 12 del capítulo 10. Pero primero quiero decir una cosa, y a lo mejor puedes compartir mis sentimientos solo al ver el título, que el título es lo que sale en el apartado de la versión, nueva versión internacional. Y quiero decir, en primer lugar, que casi decidí saltar este pasaje, porque ayer por la mañana estaba pensando en todo lo que va a pasar en este fin de semana. Y había pensado incluso en predicar un tema relacionado con acción de gracias. Para los que no sepáis, este jueves en Estados Unidos es el Día de Acción de Gracias. Y bueno, anoche tuvimos una reunión muy linda. Este salón de actos estaba lleno de adolescentes y jóvenes adultos, y celebraron una cena, ¿no? Estilo Thanksgiving, acción de gracias. De hecho, quiero agradecer mucho a nuestro equipo de adolescentes y jóvenes adultos, porque hicieron un trabajo increíble, y yo también tuve el privilegio. No hice mucho yo, pero he disfrutado mucho del resultado. La comida era excelente. Además, había ahí unos 10 personas nuevas, amigos, invitados, que no son de la iglesia. Entonces fue una oportunidad increíble. Creo que es la mayor cantidad de invitados que hemos tenido en cualquier evento en la historia de la iglesia. En fin, me habría sido fácil omitir este pasaje sobre el divorcio y en cambio predicar sobre la acción de gracias. Tenía una buena excusa y estuve tentado, y uso la palabra tentación porque a veces nos sentimos tentados a saltar, pasar por alto partes difíciles de la palabra de Dios. Y sí, incluso los pastores nos sentimos tentados. Pero quiero retaros con algo. En vez de saltar partes difíciles de la palabra de Dios, luchar, cuestionar, investigar, y creo que al final vas a descubrir que los pasajes difíciles de la Biblia son muchas veces los que Dios más te va a usar en tu vida. Entonces, el tema de hoy es divorcio, el divorcio. Aunque como espero mostraros, el tema más profundo realmente es el matrimonio. Pero empezamos con el tema del divorcio, y quiero empezar con una pregunta. No sé si alguien aquí conoce a alguien que está divorciado. ¿Alguien? Más. Si no has levantado la mano, no sé en qué mundo vives, porque todos nosotros conocemos a alguien que está divorciado. Es una pregunta tonta en nuestra cultura. Ahora, hace 100 años, tal vez distinto. Hace 100 años, incluso en el occidente, no habría sido una pregunta tonta. Y muchos de vosotros habrían respondido, no conozco a nadie. Pero los tiempos han cambiado. Y ahora los divorcios son algo muy común en la sociedad occidental, por lo menos. De hecho, yo busqué en internet anoche artículos, solo he puesto en Google, estadísticas, divorcio, España. Eso es lo que salió. Primero 3 o 4 resultados. No tengo que dar explicación, ¿verdad? Bueno, para que lo sepáis, porque eso puede ser un poco deprimante, los divorcios en España, aunque han disparado en este año pasado, no es el pico. El pico de divorcio en España fue hace 10 años, en 2015. Creo que el año pasado 83,000,
pero en 2015 superó 100,000 en un solo año. Entonces podría ser peor, pero bueno, no es bueno. Y si a eso le sumamos el creciente número de personas que optan simplemente por no casarse, pues no tiene buena pinta para el futuro de la sociedad occidental. Porque cuando la estabilidad de la familia nuclear se viene abajo, también la sociedad. Eso es algo probado históricamente. Así que la gran pregunta en esta mañana es, ¿qué enseña la Biblia sobre el divorcio? Y en concreto, en particular, ¿qué enseña Jesús sobre el divorcio aquí en Marcos capítulo 10? Entonces, si tienes una Biblia a la mano, te invito a ir a Marcos capítulo 10. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Dice así la palabra de Dios, Marcos capítulo 10. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Otra vez concurrieron a él las multitudes y como era su costumbre les enseñaba. En eso unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué os mandó Moisés?, replicó Jesús. Moisés permitió que un hombre escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. Versículo 5. Esa ley la escribió Moisés para vosotros, por lo obstinados que sois, aclaró Jesús. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Versículo 10. Vueltos a casa los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se case con otra comete adulterio contra la primera, respondió. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Pues oramos. Padre, gracias te damos por toda tu palabra, porque sabemos que tu palabra es inspirada y toda tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en la justicia. Y Señor, queremos escuchar de ti en el día de hoy. Queremos que tu Espíritu Santo sea el maestro en esta mañana, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo siempre digo lo mismo y voy a repetirlo una vez más, que antes de adentrar en este pasaje, es muy importante que entendamos el contexto. De hecho, estamos aprendiendo, ¿no?, en nuestra clase bíblica de la mañana, que el contexto es rey de la interpretación. Y en este caso quiero hablar no solamente del contexto inmediato del Marcos capítulo 10, pero el contexto general de toda la Biblia. En otras palabras, ¿qué enseña la Biblia en su conjunto sobre este tema del divorcio? Y quiero hacer, para empezar, 3 observaciones sobre el contexto bíblico. Primero, Dios odia el divorcio. Ahora, no quiero que te enojes conmigo, porque no soy yo lo que digo. Es de la palabra. Voy a leerlo. Malaquías, eso dice Malachi, pero eso es inglés. De hecho, no está escrito ni correctamente en inglés, creo. Es un híbrido. Pero Malaquías, capítulo 2 y versículo 16, dice así: yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso.
poderoso. Este versículo dice, y bueno, es parte de un contexto, son algunas pautas dadas a los hombres de este pueblo de Judá, pueblo de los judíos, y explica que el odio de Dios hacia el divorcio realmente está relacionado con la violencia, o en otra palabra, otra traducción, la crueldad que implica todo lo que es romper un pacto matrimonial. Entonces, quiero profundizar esta pregunta. ¿Por qué Dios aborrece el divorcio? Y aunque suena muy fuerte, ¿no?, en nuestros oídos modernos, pero creo que si nos detenemos a pensar bien, al final todos nosotros vamos a estar de acuerdo en que nadie ama el divorcio. Todos nosotros sabemos el dolor y el sufrimiento que causa el divorcio son terribles. Y muchas veces solo pensamos en la pareja, pero sabéis, ¿no?, quiénes sufren más en un divorcio. Son los hijos, si hay. Incluso muchos de vosotros aquí sentados seguramente habéis crecido con el dolor profundo, interno, terrible del divorcio en vuestras vidas. Causa un daño terrible psicológica, emocional, espiritualmente. Por cierto, hay un libro que voy a poner en la pantalla que es muy interesante. Resulta que he encontrado que hay una traducción también en español, pero en Amazon solo hay una sola copia que queda en Amazon. Entonces, si quieres pedirlo rápidamente. Pero es un libro que salió en 2012, que invita mucho a la reflexión. Es resultado de un estudio psicológico sobre los efectos del divorcio en los niños. Y lo que hace este estudio diferente, y se ve ahí en azul en la traducción inglesa, que fue un estudio llevado a cabo de 25 años. Desde la infancia, desde los niños eran pequeños hasta su edad adulta. O sea que es difícil, ¿no?, tener muchos estudios con esta duración. Y la conclusión del estudio fue la siguiente: si bien los niños se adaptan, aprenden a afrontar el divorcio cuando eran pequeños, cobra su mayor impacto el divorcio en la edad adulta. Cuando los hijos e hijas de padres divorciados se embarcan en sus propias relaciones románticas. Por cierto, esto no es un libro cristiano, es un libro secular, ¿vale? Pero el resultado de este estudio es que los hijos de padres divorciados a menudo sienten que sus propias relaciones están condenadas al fracaso, o buscan evitar conflictos en su relación, que no está bien, o temen al compromiso, o tienen en mente que el fracaso en sus relaciones de amor les parece predestinado, que no pueden evitar eso, incluso cuando las cosas van bien. La autora de este libro, este estudio, Judith Wallerstein, a mí me parece un nombre muy judío, es profesora titular de la Universidad de California en Berkeley, casi como el Harvard, es Complutense de California. Es considerada la máxima autoridad mundial en los efectos del divorcio en los niños. Entonces, todo eso tiene sentido, ¿verdad? Pero, en concreto, volviendo al contexto de la palabra de Dios, creo que hay una razón aún más profunda
por la que dice la palabra de Dios que Dios odia el divorcio. Y tiene que ver con el significado del matrimonio. Porque el matrimonio en la Biblia al final es un tema muy profundo, lleno de significado, y no tenemos tiempo esta mañana para repasar toda la palabra de Dios. Pero quiero deciros algunas cosas por lo menos sobre la visión o la cosmovisión sobre el matrimonio en la Biblia. El matrimonio en la Biblia es una bendición de Dios, en primer lugar, no solamente para creyentes. El matrimonio, según la palabra de Dios, es una bendición de la gracia común de Dios. Es decir, que es una bendición donde sea que se encuentra en todo el mundo. Es parte de la gracia común de Dios. Ahora, llegamos al matrimonio en la Biblia y entendemos que Dios nos ha dado algunas pautas para el matrimonio de cristiano o de creyente. El matrimonio en la Biblia es complementario, exclusivo y holístico. ¿Qué quiero decir con estas tres palabras? Complementario porque es una relación diseñada por Dios para un hombre y una mujer que se complementan. Es exclusivo porque es una relación diseñada por Dios para un hombre y una mujer, no dos o tres. Y es holística porque es una relación diseñada por Dios para involucrar al total del ser humano, lo emocional, lo físico y lo espiritual. De hecho, esta mañana hablamos en nuestra clase bíblica sobre el cantar de los cantares. Cómo Dios diseñó el amor conyugal y el sexo para que fueran de la mano. Y cuando hay matrimonio sin la parte física, sin el sexo, no está bien, no es lo mejor. Y cuando hay la relación sexual, el sexo sin matrimonio, tampoco está bien, porque así Dios lo diseñó. Pero la razón aún más profunda es que el matrimonio en la Biblia, en su forma ideal, siempre apunta a la relación del amor de Dios para con nosotros. Por eso, desde la primera página de la Biblia, si piensa bien, se describe un matrimonio, el matrimonio de Adán y Eva. ¿Y qué dice sobre este matrimonio? Que es su unión, que el ser humano es hombre y mujer, Adán y Eva, es parte de la imagen de Dios en la tierra. Dios, en quien es Dios, es un Dios complementario. Tenemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Su relación con nosotros es exclusivo e íntegro. Ahora, quiero matizar aquí, no quiero decir que sin matrimonio no estamos creados a la imagen de Dios. Y hay un argumento tan contundente, tan claro, tan obvio, que casi no tengo que decirlo, pero Jesús fue el ser humano más completo, más humano que jamás haya existido y no se casó. Pero lo que quiero decir es que la relación matrimonial fue diseñada por Dios para reflejar su pacto con su pueblo. Y esta es una imagen que se repite una y otra vez en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia comienza con una boda y termina con otra boda. Y el tema es tan central porque en última instancia tú y yo estamos diseñados para, de cierto modo, casarnos con Dios. Es decir, tener esta relación perfecta de amor con Dios. De hecho, Cristo es descrito como el novio y nosotros, su pueblo, como la novia de Cristo. Así que si Dios nos ha dado la institución de matrimonio para reflejar su perfecto pacto de amor con su pueblo,
Entonces, cada vez que rompemos esa institución, mediante el divorcio, de cierta manera podemos decir que dañamos la imagen de Dios en la tierra. Bueno, ese es el primer punto de contexto, que Dios odia el divorcio. Y eso es la parte fácil, porque llegamos al segundo, ahora se complica. Segundo punto de contexto. Dios hace provisión para el divorcio. Ahora tú dices, ¿cómo se puede compaginar esas dos cosas? Dios odia el divorcio, pero en su palabra Dios hace provisión para el divorcio. Eso me parece una contradicción. De hecho, la mayoría de los eruditos están de acuerdo que el trasfondo de Marcos capítulo 10 son dos pasajes sobre el divorcio que vienen de la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Por eso también Jesús responde, ¿qué dice la ley de Moisés? Y luego Jesús va más atrás en la ley de Moisés para mostrar la intención de Dios. Pero quiero profundizar estos dos, porque tengo la cita, bueno, no tengo la cita completa, pero en Éxodo capítulo 21 habla del divorcio, aunque no usa la palabra específicamente, pero dice así en Éxodo capítulo 21, versículos 10 y 11, hablando a los hombres, si toma como esposa a otra mujer, no podrá privar a su primera esposa de sus derechos conyugales, ni de alimentación y vestido. Si no le provee estas tres cosas, la mujer podrá irse sin que se pague nada por ella. ¿Qué es irse de un matrimonio? Es el divorcio. No sale la palabra, a lo mejor no fue inventado todavía, pero hay una provisión. De hecho, es una protección para la mujer. Porque en esta sociedad tan machista, estamos hablando de hace 3,000 años en el Medio Oriente, dio un derecho a la mujer de tener sustento y todo lo que implica derechos conyugales, alimentación, vestido, dice este versículo. Y si no le provee estas tres cosas, el hombre, el marido, la mujer podrá irse. Bueno, encontramos otro pasaje clave de la ley de Dios sobre el divorcio en Deuteronomio, capítulo 24. Quiero leerlo, son versículos 1 a 4. Y dice así, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. No perviertas la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Ahora, eso es un pasaje un poquito más complicado, pero es interesante porque lo que está muy relacionado con lo que encontramos en Marcos 10. Y bueno, si lo piensas bien, los fariseos, ¿qué es su patrón? Su patrón es desafiar continuamente a Jesús acerca de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Ya previamente en el Evangelio de Marcos, los fariseos le han desafiado a Jesús acerca de la curación en el sábado, sobre el ayuno, sobre sus discípulos arrancando grano el sábado, y también sobre el lavado ceremonial de las manos. O sea que es un patrón continuamente. Los fariseos
desafiando a Jesús, diciendo, pero tú no estás haciendo bien tal. Y lo sorprendente es que en todos estos ejemplos anteriores, ¿cómo responde Jesús? Usando un vocabulario moderno, podemos decir que Jesús ha sido más liberal que los fariseos, ¿no? Que reprende siempre, parece que reprende su legalismo. Pero ahora la pregunta es, llegamos a Marcos 10 y la pregunta, ¿Jesús hace lo contrario con respecto al divorcio? ¿Ahora encontramos un Jesús legalista por una vez? Y lo que hay que entender es que hubo un debate grande en estos tiempos de Jesús y los discípulos sobre el divorcio. Y estaba relacionado, y quiero que entendáis eso, es un poco detallista lo que voy a explicar, pero se hace referencia en la Mishnah, que es la tradición oral de los judíos, básicamente es un registro de debate entre los pastores, los rabinos, ¿no? de los judíos. Y en la Mishnah hay más de 600 veces mencionado en este siglo debate sobre este tema de divorcio. 600 veces sale. Y en particular hubo dos posturas. Un intenso debate entre dos escuelas rabínicas. Uno se llamaba Hillel y otro Shammai, ¿vale? Hillel y Shammai. Y en general, en términos generales, podemos decir que la escuela de Hillel era la escuela liberal, que querían menos pega de la ley, mientras que la escuela de Shammai era la escuela legalista. Y a lo mejor puedes pensar en, no sé, algunas iglesias, ¿no? A lo mejor tienen reputación. Esta iglesia es muy legalista o esta iglesia es muy liberal, ¿no? Un poco por esta línea. Pero el principal debate entre esas dos escuelas sobre el divorcio se centraba precisamente en su entendimiento de Deuteronomio capítulo 24, los 4 versículos que acabamos de leer, en particular el versículo 1. ¿Por qué? Porque como buenos rabinos, les gustaba mucho matizar, interpretar, buscar el significado exacto de la ley. Y en este versículo 1 que hemos leído, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, literalmente se traduce así, haya en ella algo indecente, pero el orden es haya en ella indecente algo. Entonces, estamos entrando en detalles, perdón, pero eso es interesante. La escuela de Hillel lo interpretaba como haya en ella indecente, que era una palabra para adulterio, o algo, es decir, otra cosa. Adulterio o otra cosa. Eso es la postura liberal, por decirlo. Y ya sabéis, ¿no?, cómo interpretaba la escuela de Shammai. Decían, no. Haya en ella algo indecente. Es decir, adulterio en su contexto. Entonces es interesante porque incluso antes de este debate, tanto los hombres como las mujeres judías podían divorciarse. Era permitido entre la cultura judía divorciarse, pero solo por 2 razones. Adulterio, eso proviene de capítulo 24 de Deuteronomio, o un esposo que no proveía para su esposa. ¿Y eso de dónde viene? Éxodo 21. Pero ahora llegamos a la época de Jesús y sus discípulos, y la escuela de Hillel, que era la escuela más popular, podemos decir,
introduce lo que ahora podríamos llamar un divorcio sin culpa. Dicen, bueno, si hay algo, ¿no? En el cual el matrimonio podría terminarse por cualquier motivo. En general, esto significaba que no era necesario hacer una investigación que antes hubieran hecho, una investigación por los encargados de las sinagogas, si realmente tenían permiso para divorciarse. Bueno, con esta nueva interpretación es algo. Entonces, no era necesaria una investigación. Y bueno, todo ese es el contexto de Marcos capítulo 10. De hecho, es interesante, cuando leemos en Mateo capítulo 1, versículo 19, hablando de los padres de Jesús, no sé si os acordáis este versículo, este pasaje, dice que José pretendía divorciarse de María discretamente. Probablemente José pretendía aprovechar de esta perspectiva de la escuela Hillel, que era por algo, o a lo mejor era por adulterio, pero no podía ser probado, ¿no? Bueno, a la luz de este debate, podríamos decir que aquí en Marcos 10, la respuesta de Jesús es: no estoy de acuerdo con la perspectiva de lo Hillel, de la escuela Hillel. Estoy de acuerdo con la escuela de Shammai. Y eso nos levanta la pregunta. Si en casi todos los demás casos, en los evangelios, Jesús adopta un enfoque más generosa de la ley o más liberal, pero aquí se trata del matrimonio y el divorcio y de repente Jesús está en el lado de los legalistas. ¿Es así? Pero yo creo que no se trata de ser ni liberal ni legalista. Creo que Jesús quiere mostrarnos la esencia de la ley de Dios. Porque mientras los fariseos se centraban en los detalles de gramática, de una palabra, de un versículo, ¿cómo interpretaba Jesús la ley de Dios? A la luz de los principios más fundamentales. Es decir, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el diseño de Dios en esta ley? En otras palabras, Jesús siempre va desde la cáscara, el cascarón, al corazón de la ley. Bueno, son dos puntos del contexto, pero tengo una más. Y probablemente eso va a ser lo más chocante. Incluso si alguien quiere salir del salón de actos hoy, no hay ningún problema, ¿vale? Dios se divorcia. Aarón, ahora te estás metiendo la pata. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, me refiero a lo que dice la palabra. La Biblia menciona que Dios se divorcia. Y bueno, no lo estoy inventando. Para probarlo voy a leer. Y tú puedes en casa llegar a casa y también leerlo. Pero en Jeremías capítulo 3 y versículo 8, dice así: y vio también, el Señor está hablando, dice en versículo 5, durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo, y versículo 8 dice: y vio también que yo había repudiado al apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. ¿Qué hacemos con esto? ¿Que incluso Dios se divorcia?
Bueno, este pasaje habla de un divorcio para representar la separación de Dios del pueblo de Israel debido a su persistente infidelidad espiritual, idolatría. Y dice la Biblia que Dios emite una carta de divorcio. Es decir, es una metáfora de la ruptura de su pacto con ellos. Ahora, los eruditos dicen que el divorcio en este caso suele entenderse como un símbolo para la invasión de los asirios que Dios dejó conquistar el reino del norte de Israel y el posterior exilio de los judíos. Eso fue en el año 722 a.C. Y la frase divorcio se usa en este contexto, o la despidió, dice. Pero lo más contundente es esto, y para mí sorprendente, porque si bien Dios llevó a cabo este divorcio en esta palabra profética, hablando directamente al profeta Jeremías, es para mí sorprendente y increíble que el texto también habla de una reconciliación futura. Porque dice en el mismo capítulo, versículo 1, supongamos que un hombre se divorcia de su mujer o que ella lo deja para casarse con otro, ¿volvería el primero a casarse con ella? Claro que no. Semejante acción contaminaría por completo la tierra, pues bien, si tú te has prostituido con muchos amantes y ya no podrás volver a mí, afirma el Señor. Y luego, la implicación aquí es que Dios va a llevar a su pueblo de vuelta. Para mí eso es sorprendente porque indica que incluso el divorcio no tiene la última palabra con Dios. En otras palabras, puede vencer este pacto de amor más allá de la ruptura del pacto. Y bueno, creo que todo eso es importante entender para el contexto de ese pasaje en Marcos 10. Y antes que nada quiero decir que una vez más los fariseos quieren hacer trampa para Jesús, para que diga algo, no sé, que los lleve a citar mal la Biblia, mucha suerte con eso, como él es el autor, o algo que haga que la gente se vuelva en contra de él y su ministerio. Y lo que me llama la atención es la severidad de Jesús, contundencia de Jesús en su respuesta a los fariseos, porque básicamente él dice, el divorcio nunca debería haber existido. Incluso las disposiciones para el divorcio que encontréis en la ley de Moisés se deberían a una sola cosa, vuestros corazones duros. Básicamente lo que Jesús está diciendo es, tu enfoque del matrimonio es algo legalista, no es nada relacional, no entiendes lo que es el significado del matrimonio en la palabra de Dios, solo estás buscando maneras de salir. Y Jesús dice las disposiciones y las reglas incluso para el divorcio solo existen porque los corazones humanos están rotos y pecaminosos. Y bueno, podemos fácilmente ponernos en el trono, ¿no? y juzgar a los fariseos, pero a mí me ocurre pensar que nosotros lo hacemos igual muchas veces. ¿Qué quiero decir con eso? No estoy hablando de divorcio necesariamente, estoy hablando de esta mentalidad de pensar, ¿qué puedo hacer sin que me pase? ¿Qué puedo hacer y seguir siendo un buen cristiano? O en otras palabras, queremos preguntarnos, ¿qué permite Dios?
Pero en lugar de esta pregunta, debemos preguntarnos, ¿qué diseñó Dios? En primer lugar, ¿cuál es el deseo de Dios? Esto es lo que Jesús siempre hace muy bien. Llevarnos desde el cascarón de la ley hasta el corazón de la ley y los deseos de Dios. Y bueno, en cuanto a nuestra cultura, hoy en día, este problema humano es muy presente, porque realmente si piensas bien, ¿cuáles son las preguntas sobre el divorcio que más surgen en nuestra cultura? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cómo salgo de una relación difícil? ¿Qué tengo que aguantar? Pero Jesús nos llama a hacernos una pregunta diferente. ¿Qué desea Dios? Hermanos, tú y yo debemos dejar que Jesús moldee nuestra visión del matrimonio. No nuestra cultura, no nuestros sentimientos, no la conveniencia, no algún sentido de autorrealización. Debemos preguntarnos cuál es el diseño de Dios para el matrimonio. Y a eso se refiere Jesús en los siguientes versículos. 6 a 9, Jesús da el fundamento, el diseño, el propósito del matrimonio. Dice, pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo, así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no los separe el hombre. Traducción, otras palabras, el matrimonio tiene sus raíces en la creación de Dios, no en la cultura. Dios es quien creó al hombre y a la mujer y los unió en el primer matrimonio. Y desde entonces, el matrimonio no lo inventó la sociedad, lo inventó, lo ordenó y lo bendijo Dios. Y hay algo misterioso ahí, porque fue diseñado por Dios para que dos personas se convierten en una. Hay una separación, dice, de la familia de origen, una unión y un llegar a ser una sola carne y formar una nueva unidad, una nueva familia. El matrimonio está destinado a ser una unión de pacto, y este pacto debe reflejar el pacto de Dios, que es para toda la vida. Por lo tanto, lo que Dios une, los seres humanos no deben separar. El divorcio nunca formaba parte del ideal de Dios, incluso cuando la palabra de Dios dio concesiones. Entonces, quiero llegar a esta pregunta. ¿Cómo aplicamos todo este pasaje? Aquí en España, siglo XXI, nuestro mundo moderno. Creo que en primer lugar lo que Jesús nos enseña es honrar el matrimonio como una unión sagrada. Debemos pensar en cómo, como iglesia, como comunidad, como amigos, cómo proteger y alimentar los matrimonios que Dios ha puesto en nuestra vida. Eso siendo soltero, siendo casado, de viuda. Porque realmente este mundo no nos va a ayudar nada. Necesitamos ayudar unos a otros, a las parejas en particular, a construir, a sanar, a perdonar, a fortalecer matrimonios piadosos. Pero lo que vemos en este pasaje, yo creo en última instancia, es que Jesús llama a sus discípulos a un estándar más alto que la cultura que los rodeaba. Por eso los discípulos están asustados un poco, ¿no? Dice en versículo 10, vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. Y Jesús da esta respuesta mucho más alto que lo que estaban dando o la escuela de Gilel o la escuela de Shammai, buscando esta pequeña letra de la ley. Jesús dice, no, el que se divorcia de su esposa, se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su esposa, se casa con otro, comete adulteria.
Jesús está denunciando la tendencia de la cultura hacia el divorcio fácil, ilegítimo, nuevos matrimonios casuales. Y dice Jesús, realmente buscar una salida fácil y casarse con otro no es diferente que el adulterio. Ahora bien, no creo que Jesús esté diciendo que quien se vuelve a casar esté en un estado permanente de adulterio, sino que buscar la excusa para divorciarse y volverse a casar como hacían los fariseos no es diferente que el adulterio. No porque Dios sea severo, sino porque el matrimonio es algo sagrado y el pacto es serio. Jesús no enseña esto para condenarnos, pero para protegernos. Jesús es quien habla de esta fidelidad del pacto y Jesús mismo mostrará una fidelidad perfecta del pacto por ir a la cruz. Pues sean lo que sean las circunstancias, una vez que una pareja se vuelve a casar, lo que está claro en la Biblia es que debe esforzarse por vivir su vida matrimonial en fidelidad, de una manera que honre a Dios, con Cristo como centro de su matrimonio. Porque al final un matrimonio es un matrimonio. Y no creo que Dios considere un nuevo matrimonio como algo inválido. Una pareja que se vuelve a casar debe dedicarse a Dios, el uno al otro, honrar a Dios, haciendo que su nuevo matrimonio sea uno duradero y centrado en Cristo, como dice en Efesios capítulo 5. Y yo quiero concluir con esta palabra. Los fariseos, ¿qué querían? Querían reglas, querían normas. Y a lo mejor alguien está aquí esta semana sentado y dice, pero no me has dado la normativa. Dame 10 reglas. Y mira, si te doy 10 reglas, vas a querer 15. Y vas a querer los 5 excepciones a los primeros 10. Los fariseos querían reglas. Jesús quería corazones. Jesús habla clara y directamente para restaurar el diseño de Dios para el matrimonio. Un hombre, dice, una mujer, un pacto, una sola carne permanente del pacto. Y al seguir más cerca de Jesús, nosotros tenemos que aprender a ver el matrimonio, no como dice el mundo, como es un contrato, algo que gestionar, y cuando no sale bien, busca un abogado. No, es un pacto, dice la palabra de Dios, dice Cristo, que honrar. Y en última instancia es una imagen del amor de Cristo para su iglesia. Y quiero decir una cosa, si el matrimonio realmente importa, como dice la palabra de Dios, como dice Jesús en este pasaje, debemos, no sé si hacemos lo suficiente como iglesia, como matrimonios. Porque muchas veces solo pensamos no sé, en penalizar a quienes no han tenido, no han seguido el camino correcto, pero debemos pensar en cómo organizar nuestras prioridades como iglesia a torno de la importancia del matrimonio, para nosotros y para los demás. Si realmente importa el matrimonio, ¿cómo podemos priorizar estas relaciones matrimoniales? ¿Cómo podemos proteger estas relaciones de las presiones de la cultura occidental y toda esta tendencia, todas estas presiones que incluso para que siempre estamos trabajando, los dos tienen que estar trabajando? Y realmente la agenda al final es consumista, materialista. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a desarrollar las disposiciones, los hábitos, las habilidades que permiten que las relaciones matrimoniales perduren para toda la vida? Hermanos, necesitamos
igual que Jesús, honrar, apoyar y defender el matrimonio cristiano, ahora más que nunca. También necesitamos ofrecer el perdón y el apoyo a los divorciados, ahora más que nunca. Y necesitamos ver el matrimonio como un reflejo de la relación de Dios con nosotros, ahora más que nunca. Que Dios nos ayude. Padre, gracias te damos por desafiarnos. Tú no bajes el estándar, tú no dices, bueno, lo que sea, sea. Pero Padre, gracias por esta palabra de Jesús que siempre nos lleva desde las reglas y las normas hasta el corazón verdadero de tu ley, que es para bendecirnos y para llevarte a ti toda la gloria y la honra. Señor, queremos hacer eso con nuestros matrimonios, o si somos solteros, Señor, con los matrimonios en nuestras vidas también. Padre Santo, pido que tú nos muestres cómo ser una iglesia que sea luz y sal, Señor, en este mundo, donde vemos en la pantalla que es un mundo de divorcio, pero queremos ver otra realidad, queremos ver matrimonios estables, permanentes, de amor, de sacrificio, de permanencia del pacto, Señor. No para nuestro bien solamente, pero también para llevarte a ti, Señor, la honra y la gloria que tú mereces a través de nuestros matrimonios. Ayúdanos, Señor, porque realmente sin ti no tenemos el poder, no tenemos la habilidad. Solo es en ti, Señor, que podemos tener esperanza, tener crecimiento, tener perdón, todos esos recursos que necesitamos para que construyamos, Señor, matrimonios perdurables, porque oramos en el nombre de Cristo. Amén.